Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonito este punto. Estamos haciendo ahora una serie de tramas, todas muy bonitas para emplear en infinidad de proyectos. Pero miren lo que es este calado, es precioso. Ya en algún momento, en algún trabajo lo hemos tejido, pero quería compartirlo así solito porque vale la pena, queda precioso y bueno, ya vamos a hacer algunos trabajitos con esta trama. Súper fácil. En esta ocasión voy a combinar colores. Lo podemos hacer con menos colores. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora en este momento un tejido que tiene solamente dos colores. Uno de fondo y este otro que atravesamos ahí pequeñito, lo estoy usando en un solo tono, el tejido que estoy preparando. Pero aquí en esta muestra y en otros trabajos que hemos hecho, combinado con varios colores, la verdad que queda precioso y el fondo elegimos solo un tono. Bueno. Este está tejido con un cashmere de verano bien finito y una aguja más pequeña de la que yo voy a usar ahora. En este momento voy a tejer con la aguja número 4 de aluminio y voy a utilizar este cashmere de bebé doble, que por lo general tejo con este que me encanta porque es ideal para tejer todas estas muestras que compartimos siempre. Pero ustedes saben que si tienen una lana más gruesa o un hilo, porque lo pueden hacer en hilo de algodón y queda divino, obviamente tienen que adaptar el grosor de la aguja al material que estén tejiendo. Bueno, acá, esta muestra pequeñita está tejida con números impares de puntos y yo tengo estos colores para combinar. ¿Ven? Miren qué bonitos colores. El fondo lo elegí hacerlo en gris, en este gris, que aquí está tejido en blanco. ¿Ven? Y voy a combinar esos colores, pero recuerden que pueden usar solamente dos colores y el punto queda realmente precioso. Bueno, lo voy a dejar por ahí un costadito y esta muestra es pequeña, tiene 25 puntos, tiene que ser impar. Entonces vamos a tejer una base de cadenas. Acá vengo con el gris y mi agujita, con números impares, así que voy a tejer unos 23 puntos para hacerla un poco más pequeña, porque como esto es más gruesito y la aguja que estoy usando es más grueso, la muestra me va a quedar más grande. Entonces simplemente tejo unos 23 puntos, pero ahí me quedo tejiendo la cadenita de base. Una vez que tenemos el largo deseado, según el proyecto que quieran hacer, o pueden hacer estas muestras que compartimos siempre y ustedes ya van a tener la muestra lista para cuando elijan tejer algo. Eso es lo lindo de tener ya las muestras hechas. Por eso siempre hacemos estos pequeños tips, estos pequeños trabajos para luego tener agendado de alguna manera nuestro tejido y lo tenemos hecho en muestras, ¿no? Al momento de luego buscar una trama para hacernos algo. Acá vamos a levantar 3 cadenitas porque voy a hacer una especie de red o ventanitas con varetas y cadenas. Tejo las 3 cadenitas para iniciar con una vareta, una cadena de separación. Vamos a saltar un punto de base y comenzamos a tejer esta especie de celditas o punto red, que también se llama, o ventanitas, que también le vamos diciendo varios nombres. Ustedes saben que el crochet tiene, tiene esa característica que los puntos tienen 1000 nombres cada uno, porque cada país tiene su forma de llamarlo. Bueno, ven, acá estamos haciendo estas ventanitas, estas celditas o punto red, toda la hilera. Vamos a hacer una cadenita al aire, saltamos un punto de base y volvemos a tejer una vareta, así hasta llegar al final. Una vez que llegamos al final, que vamos a terminar con una vareta, vamos a dejar en suspenso este punto. Si ustedes lo prefieren, le ponen algún tipo de ganchito o alfiler. Si son principiantes y son temerosos a que esto se desteja, le pueden poner un marcador, lo que tengan como para que no zafe. Y vamos a volver nuevamente al inicio, aquí, a este extremo. No al inicio, sino al inicio de la hilera. ¿Qué les quiero comentar? Ahora, al combinar varios colores, cuando tejamos la hilera con color, al llegar al final vamos a tener que cortar la hebra. Porque como vamos a tejer varios colores,
Entonces cada hilera de este punto, porque vamos a tejer en puntos bajos ahora, tenemos que cortar las hebras cuando vayamos combinando varios colores. Si ustedes deciden tejer solamente con dos colores, o sea, el color de base y luego un color, por ejemplo, este verde, voy a hacer toda mi trama con estos dos colores, entonces no va a hacer falta cortar el segundo color, los vamos a ir intercalando entre hilera e hilera. Ahora cuando llegue al final de esta hilera se van a dar cuenta mucho mejor. Acá yo voy a empezar tejiendo no en la vareta de orillo, sino en el huequito que nos quedó acá por la cadenita que hemos hecho al aire. Acá voy a tejer un punto bajo. La verdad que es un calado precioso y súper fácil. Vamos a hacer una cadenita al aire, salto al huequito, a esta cadenita que habíamos dejado, y ahí voy a tejer un punto bajo. Cadenita al aire para saltar la vareta de base y punto bajo. Miren qué simple, muy fácil. Entonces hacemos cadenita al aire, punto bajo. Así toda la hilera. Miren cómo les tiene que quedar. Acá, si por ejemplo, acá yo tendría que hacer la cadenita, pero no la voy a hacer porque le voy a dejar solo el espacio para la vareta. Pero si ustedes quisieran continuar con este color y no combinar, o por lo menos hacer 2 o 3 hileras con este color y después también pueden seguir combinando otros tonos, entonces acá lo que tendrían que hacer, miren, es cerrar este punto con la hebra de la vareta, así. Esto lo pueden hacer si van a utilizar solamente 2 tonos. Entonces cuando yo giro, empiezo con la vareta nuevamente y lo voy a ir pasando de hilera a hilera. Pero acá, por ejemplo, como yo no voy a continuar con este color, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un nudito ahí donde terminó el último punto bajo, o sea, hago una cadena extra para hacer mi nudo y corto la hebra. Ahí. Esta hebra me va a quedar de este lado para luego enhebrarla al finalizar la trama que hagamos y esconderla por el mismo tono que el tono que hemos elegido. Acá, cadenita y giro. Ahí voy a girar. Completo la vareta de orillo, la cadena de separación y ahora voy a tejer una vareta, pero miren, ¿dónde la voy a pinchar? No en el huequito donde está la cadenita que hicimos en esta hilera que recién terminé, sino sobre la misma vareta que tenemos por abajo, en la hilera anterior. Ahí voy a pinchar para sostener la nueva vareta. ¿Ven? Ahí. Cadena al aire. Esto es todo. Se repite la primera y la segunda hilera. Así por el alto o lo que necesitemos. O darle la forma que uno quiere. Porque si queremos hacer una prenda, bueno, si no son rectángulos, tienen que darle la forma a un cuello, una sisa. Pero la trama es preciosa. Miren qué bonita. Y qué fácil. Miren dónde sostengo la vareta. Sobre la vareta. No en el huequito que hemos dejado aquí la cadena, sino aquí. Miren qué trama bonita. Esto es un punto que se presta para mucho. Yo estoy haciendo una prenda, pero puede ser para mantas, puede ser para caminos de mesa, para cortinas. Es un calado muy bonito. Ahí, cadena, vareta, cadena, vareta, así. Fácil, recontra, fácil. Acá cierro con una vareta. Estiro la hebra y otra vez me voy al inicio aquí de esta última hilera y comienzo con el color acá. No giro. Directamente cuando termino con la vareta regreso. Voy a buscar otro color para combinar. Si es que quiero combinar con varios colores. La verdad que queda muy bonito de varias formas. Y es repetir una
y otra hilera. Las dos iguales se van repitiendo a lo largo de, bueno, el proyecto que sea. ¿Dónde comenzamos? En el huequito. Y vuelvo a iniciar con los puntos bajos. Fácil, súper fácil, una trama muy bonita. Si sos principiante, esto está muy bueno para empezar a hacer trabajos. Recuerden, cadenita y punto bajo, de eso se trata esta hilera. Y vamos a repetir la primera y la segunda hilera a lo largo, bueno, si es que no quieren combinar luego con otros puntos, que eso también es muy divertido. Pero miren qué bonito, elegimos un color de fondo, algo que sea, no elegir negro porque se complica a la hora de mostrárselos en el video. Pero con un fondo negro y combinación de colores queda hermoso también. Acá termino con el punto bajo y ahí me quedo. Hago la cadenita para hacer el nudo. Ahí. Ahora sí voy a girar. Giro completo mi vareta de orillo y la cadena de separación. Y otra vez voy a saltar a la vareta de esta hilera anterior. Ahí es donde voy a pinchar la nueva vareta. Ahí. Y miren qué bonito. Ahí, luego me cuentan qué tejerían, qué se tejerían ustedes con esto. Yo estoy haciendo una prenda, espero poder terminarla pronto para poder compartirla con todos ustedes. Y la verdad que es muy, muy lindo este punto o esta trama, que es lo que estamos formando con simplemente 2 puntitos. Ahí. Básico, básico. Nada complicado. Y lo podemos tejer con el material que uno quiera, porque quieren hacer algo con hilo. Ahora que todavía estamos en veranito por aquí, por Argentina, está muy bueno para una media estación también. Miren qué belleza. Así, recuerden, cuando terminan la vareta, estiran la hebra, regresan y comienzan con, por ejemplo, en mi caso, un tercer color. Bueno, me voy a quedar a agregar estos 2 colores que elegí, este turquesa, el verde agua, y luego les muestro esta pequeña muestrita chiquita, cómo queda al final con todos los colores. Bueno, acá terminé esta pequeña muestra, ya escondí muchos de los hilos, me quedaron estos, que les quiero recordar, sobre todo para los principiantes. Vamos a enhebrar estas colitas que nos quedan. Puede ser en una aguja lanera o con alguna aguja más pequeña de numeración de crochet, una aguja más chica de la que hemos tejido. Acá se me hizo una pelucha, ahí está. ¿Y qué van a hacer? Esconder por dentro del mismo color. Si tenemos varios colores, siempre respetemos eso para que luego no sobresalga un color sobre otro. Y los trabajos obviamente quedan mucho más prolijos. Los vamos llevando por el mismo tono y luego buscamos de regresar, siempre escondiendo por el mismo color. Y lo llevamos, como digo siempre, lo llevamos a pasear a esto. Obviamente que el que ya está ducho en el tejido esto lo sabe hacer, pero estos son pequeños detalles que para los principiantes son muy importantes. ¿Ven? Quedó escondido en el mismo color, no se nota ninguno y queda un punto realmente precioso. Me quedan esconder estos 2, pero recuerden, es una trama preciosa, miren qué linda para combinarla con muchos colores o simplemente con 2 colores queda fantástico también y con el material que quieran. Acá tenemos 2 tipos de hilado, este es mucho más finito, muy lindo. Bueno, es una trama más que podemos compartir aquí en el taller para que ustedes tengan muchas más opciones para algún proyecto, que ya lo saben, puede ser mantas, pueden ser chalecos, pueden ser chales, cortinas, es una trama que se presta para mucho. Un besote, nos estamos viendo en otro tutorial. Gracias.